¿Qué tal? Mi nombre es Raimundo Cimental, soy maestro, soy historiador y desde hace unos meses he estado trabajando en un proyecto haciendo un libro de historia prehispánica que sería el primer tomo de una serie de varios libros que tengo pensados. En primer lugar, abarcando toda la historia de México, desde el poblamiento de América hasta la época de la postmodernidad. Esa es la idea central, pero en este primer tomo abarco la historia del México prehispánico, desde el poblamiento de América hasta los años 1500 más o menos. No he querido en este tomo hablar ya de la conquista, porque es mucho, la conquista es mucho, entonces decidí dividirlo en dos. Voy a hablar primero de todo el contexto mesoamericano y luego, ya después, voy a abarcar todo el tema de la conquista. La idea central de esta saga de libros es presentar la historia como un rompecabezas. De hecho, precisamente ese es el título, el rompecabezas de la historia. Trato de plantear la idea de que la historia no es una sucesión de eventos lineal, sino que siempre se conecta con otros eventos, como si fuera un rompecabezas, tanto de arriba, de abajo, de un lado con otro, y entre más piezas tengamos, mejor se va entendiendo el panorama que estamos estudiando. Esa es la idea central del libro y es como mi, pues, mi aportación en ese sentido. Y pues bueno, dentro de todas las investigaciones que estoy haciendo, con libros, conferencias, escuchando a otros maestros que saben del tema, pues me he quedado con muchos datos que no he podido, digamos, sacar a la luz porque los estoy planteando en el texto. Entonces abro este espacio para hablar de una forma un poco más informal de todo lo que me voy encontrando. Y pues espero, no voy a hablar de un orden en específico, sino que cuando haya algún tema que me llame la atención, pues voy a tratar de hablar un poquito de él, de explayar un poquito las ideas y a ver cómo sale. En primer lugar, ahorita quisiera pues explayar un poquito la idea de la prehistoria. Precisamente en el libro que estoy escribiendo, la prehistoria la paso muy por encima. Espero en un futuro poder dedicarle más tiempo a este apartado. Y si en algún momento puedo hablar de otras culturas, otras regiones, pues la prehistoria se va complementando una a otra, porque una de las particularidades de la prehistoria precisamente es que es diferente dependiendo de dónde nos estemos ubicando. Entonces ese es tanto algo bueno como algo malo, porque nos ha dado como un falso juicio en, en decir o en comparar una civilización con otra. Primeramente, la definición de prehistoria, pues comúnmente se nos ha dejado saber que abarca desde la aparición de los primeros homínidos, sus olas migratorias, hasta que en cierto momento descubren la escritura o inventan la escritura. Bueno, pues ahí está como el primer tema de debate, porque ¿qué es la escritura? Muchas veces tenemos en la cabeza la escritura cuneiforme sumeria como la primera en ser inventada, pero se nos olvida un poco la escritura ideográfica, y la escritura ideográfica es más antigua. Lo que pasa es que este tipo de escritura variaba demasiado de un pueblo a otro. Entonces, aquí en el contexto de Mesoamérica, la escritura en los códices viene siendo escritura ideográfica y se mantuvo hasta los años 1500, incluso más adelante. Entonces, dibujar esa línea entre donde acaba la prehistoria e inicia la historia es muy complejo, y ese juicio que hacemos de hacer una línea divisoria entre cuando son prehistoria y cuando ya no lo son es una medida que ya está muy desactualizada, y necesitamos actualizar esa forma de verlo.
Pero ya continuando con lo que me llamó la atención de esta investigación, que de hecho recalco que fue la que menos a fondo me metí, pues es las hipótesis de poblamiento de América. Tenemos buena constancia de dos grandes olas migratorias por medio del estrecho de Bering, que contrario a lo que comúnmente se piensa, no es que estuviera congelado, no es que se hubiera congelado, aunque sí fue durante la última glaciación, hace 25 o 30 mil años, realmente fue una zona de tierra que emergió. O sea, no era el mar congelado como tal, sino que fue un pedazo de tierra que emergió del mar por el medio, bueno, no por medio, sino el congelamiento hizo que el nivel del mar bajara e hizo transitable ese trayecto. Estas dos primeras oleadas de migración, la primera fue directo de norte a sur. La segunda sí fue la que se desvió un poquito y dio origen a todos los pueblos del norte de Canadá, todas las etnias inuits y todos los pueblos, muchos pueblos conectados con ellos genéticamente. La primera oleada es la que da origen y la que se asienta en las zonas culturales de Aridoamérica, Oasis América, y llegan hasta Mesoamérica, todo lo que es la Riviera Maya y hasta los límites ecuatoriales más o menos. Pero también hubo una tercera ola de migración que esta sigue en investigación y se sigue planteando como una hipótesis aún no 100% comprobada. Bueno, que realmente nada es 100% comprobable cuando hablamos de historia. Aún así, es una hipótesis fuerte y tiene bastantes argumentos a favor. Esta nos dice que hubo una tercera oleada migratoria de pueblos que llegaron de la Polinesia, es decir, de todas las cúmulo de islas en el continente australiano, llegaron por medio de embarcaciones y poblaron el continente de sur a norte. También tenemos esa idea de que las migraciones siempre iban de norte a sur. Pero espero más adelante poder hablar también del pueblo purépecha, que el pueblo purépecha es una prueba de estas migraciones de sur a norte. Entonces también es muy interesante cómo pueblos como ese llegaron a una tierra donde realmente ellos eran los extraños. Todos venían, todas las olas migratorias chichimecas venían del norte y ellos fue al contrario. Entonces sí, espero hablar en un momento de todas las particularidades del pueblo chichimeca. Entonces, estas primeras olas migratorias pues tardaron mucho en asentarse. Su llegada se contempla más o menos hace unos 14.000 años, a lo que son lo que llamamos hoy las áreas culturales. Entonces es mucho tiempo lo que tardaron en asentarse. Entonces podemos inferir que hubo mucho tiempo en que fueron sociedades nómadas, cazadoras y recolectoras, hasta que algunos tuvieron la suerte, fortuna o realmente llegaron a un nivel de su conocimiento tan grande que llegaron a asentarse. Pero también debemos dejar en claro que mientras algunas alcanzaron a ser sedentarias, otras seguían siendo nómadas. Es decir, este cambio no fue todos a la vez, sino que mientras algunos ya tenían sus pueblos, incluso ciudades, otros pueblos seguían en esa búsqueda. Entonces, no fueron cambios repentinos ni fueron cambios coordinados. Ahora, sobre los lugares donde se establecieron, podemos identificar en el norte del continente tres zonas principales. Primero tenemos Árido América, luego Oasis América y un poco más al sur, Mesoamérica. Aridoamérica, como su nombre lo sugiere, pues es un espacio geográfico caracterizado por su clima tan seco. Entonces esto dificultó mucho el cultivo. De hecho, hay muy poca evidencia de siembra y de agricultura en general,
por lo que sus pobladores tuvieron que sobrevivir a base de la cacería. Eso sería, bueno, cacería y pesca. Eso fue su principal motor económico. No hubo ciudades muy grandes, pero sí pueblos muy numerosos. Entonces es una característica de esta zona. Pero precisamente por su gran tamaño y su población, es muy importante para desarrollar la historia de Mesoamérica. Tenemos registro por ahí de los años 1100, 1200 que se va a presentar un cambio climático muy fuerte en esta zona y va a obligar a muchos de sus pueblos a migrar. Es decir, el poco cultivo que podían hacer se va a acabar y eso va a provocar una migración casi total. Es decir, un pueblo se iba completamente, todo completo, no mandaba una porción de su pueblo y se quedaba otra, no, sino que era todo un éxodo de pueblos enteros que después se conocieron como chichimecas, pero eso es un poquito más adelante. Un poquito al oeste de toda la zona que fue Aridoamérica, había ciertas zonas donde sí se podía cultivar, zonas con ríos, zonas con pequeños valles que juntaban algo de agua. Ahí se asentaron otros pueblos y a esta zona la conocemos como Oasis América. Como su nombre lo indica, pues nos dice que había ciertos espacios donde se concentraba el agua y permitía el cultivo. Entonces aquí ya se llegaron a desarrollar algunas ciudades, pueblos un poco más grandes y elaborados a nivel urbanístico, digamos, dentro de lo que podía hacer, en comparación de Aridoamérica, que sí la tenían un poquito más difícil. Dentro de esta zona, pues ya tenemos algunos registros de pueblos que se asentaron ahí. Por ejemplo, tenemos a los Anasazi, a los Aokam y los Mogollón, que ellos dentro de lo posible ya tenían una agricultura un poquito más potente y llegaron a ser pues prácticamente, digamos, cierta potencia comercial, eh, incluso para tiempos ya del siglo XV ya tenían intercambio comercial con pueblos mesoamericanos. Ahora, llegando un poquito más al sur, recordemos que estas dos primeras zonas culturales abarcan lo que es Estados Unidos y un poquito la zona intermedia entre ambos, llegando hasta el estado de Chihuahua, del actual México. Pero más abajo encontramos la zona cultural que más desarrollo permitió debido a su clima precisamente. México está dividido en dos zonas muy marcadas. En el norte del país es una zona muy seca y de la mitad del país hacia abajo pues el clima cambia completamente. Abarca desde la mitad del país que es México, toda la zona de la Riviera Maya, hasta países como El Salvador. Toda esa zona es la que podemos clasificar como Mesoamérica. Está caracterizado precisamente por su clima y por su suelo muy fértil, particularmente en el centro del país, que hay mucho suelo volcánico, pues siempre mantuvo la tierra muy, muy fértil, aparte de todas las técnicas que se emplearon para evitar el agotamiento del suelo, la rotación de cultivos, que todo esto permitió pues el desarrollo de civilizaciones muy fuertes que duraron muchísimo tiempo, algunas incluso se mantienen hasta el día de hoy. Es por eso que la inmensa mayoría de civilizaciones de este entorno desarrollaron una fuerte identidad con su contexto, es decir, se desarrollaron religiones animistas, politeístas, siempre conectadas con los elementos y obviamente también con los fenómenos naturales que tenían o con los que tenían contacto. Ahora ya aclarado esta diferencia que hubo entre estas zonas culturales del norte,
pues ya podemos meternos un poquito más a fondo de ver qué características tomaron cada una de sus civilizaciones. Primero, pues terminar un poquito con los mitos, bueno, no mitos, sino que usamos juicios que en este contexto no aplican. Es decir, estamos muy acostumbrados a clasificar a las civilizaciones por el nivel de desarrollo, comparando siempre con las civilizaciones europeas. Es decir, tenemos el punto de partida de la escritura. Luego, comparamos de ahí en adelante, dividimos su desarrollo según los materiales que usaban. Que la edad de piedra, y dentro de la edad de piedra hay divisiones, y luego entra en la edad de los metales, y dentro de la edad de los metales hay divisiones. Pero en este contexto no aplica eso. Es decir, no podemos decir que la civilización olmeca era prehistórica y del periodo lítico o neolítico, porque esa es una forma de medición totalmente europea que no aplica en este contexto. Ahora, ¿por qué no aplica? Esa es la principal cuestión. Bueno, para que una civilización podemos decir que es desarrollada o no, tenemos que verla más a fondo. Entonces, civilizaciones como la Olmeca, que fue la primera y que no quiero andar mucho en ella porque quiero hablar de ella en un espacio especial para los Olmecas. Los Olmecas ya estaban desarrollados a nivel urbano. Entonces, no podemos decir que una sociedad urbanizada al nivel que estaban ellos, no podemos decir que estaban en la edad del paleolítico o neolítico. O sea, esa aplicación que damos está totalmente descontextualizada y es uno de los mitos que debemos empezar a dejar atrás. No juzgar a civilizaciones americanas con estándares europeos. Esa sería como la conclusión de este punto. Ahora, uno de los temas de los que no hablo en mi libro, o que no encuentro el espacio para hablar, precisamente porque es muy propio de la prehistoria y no sé realmente cómo hablar de él sin meterme tan a fondo. Entonces, en este espacio voy a decir un poquito de las conclusiones a las que llegué, pero que no pude plasmar en mi escrito. Primero, darle mucho valor a la curiosidad humana. Porque en contextos más actuales estamos muy acostumbrados a la idea de que no hay naturaleza humana, sino que aprendemos basados en nuestro contexto y que realmente cuando nacemos somos como una hoja en blanco que con nuestras experiencias de vida vamos absorbiendo todo lo de nuestro contexto, familia, comunidad. Eso es de una psicología muy actual, muy constructivista, muy de filosofía, filosofía del aprendizaje. Pero la curiosidad humana creo que sí es algo propio de nosotros como especie. Más que nada tratar de hacernos preguntas y si no tenemos la respuesta la inventamos. ¿A qué me refiero con esto? Siempre hubo esa fascinación por el cielo, el sol, las estrellas, todo eso. Y siempre hubo preguntas en torno a eso. ¿Qué hay arriba? ¿Por qué sale un círculo enorme que me da luz y calor? ¿Por qué se esconde en la noche? Todas esas preguntas, las civilizaciones humanas se le respondieron a sí mismos, creando los primeros resquicios de la fe. Hay algunas conjeturas de algunos historiadores, incluso todo lo he visto en documentales como la serie de Cosmos, donde hablan de las primeras migraciones humanas tratando de alcanzar el sol. O sea, ellos mismos teniendo esta fe primitiva de tratar de alcanzar el sol. Y si bien eso se escucha un poquito romántico o de esas
de esas conjeturas que se dan como conclusión, sí hay pues evidencia de que ellos venían siguiendo o a animales o el rastro del sol. Entonces puede ser indicios de una fe primitiva, que de hecho el sol siempre ha estado presente en cualquier religión de cualquier lado. El sol siempre ocupa un lugar primordial en todos los panteones de dioses. Y bueno, otro aspecto que me llamó la atención respecto a la prehistoria es que durante la prehistoria se desarrolló prácticamente todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Entonces, cosas que nos preguntemos hoy, la respuesta está en la prehistoria. Es decir, ¿por qué nuestra cara tiene tantos músculos? O sea, tenemos más músculos en la cara que en todo lo demás del cuerpo. Y es porque necesitábamos comunicación, aunque sea no verbal. La gesticulación en grupos humanos cada vez más grandes tomó cada vez más importancia, incluso que la comunicación oral. Entonces, por eso tenemos tanto músculo en la cara. Es una forma en que nuestro cuerpo evolucionó para poder comunicar cosas que con palabras no podía. Y ese también es otro punto importante, el sentimiento de comunidad. Querramos o no, siempre hemos evolucionado para estar dentro de una comunidad. ¿Por qué llora un bebé? Porque está pidiendo ayuda de la comunidad. Porque cuando lloramos, gesticulamos, porque si no nos contenemos, gritamos. Y es porque siempre necesitamos el apoyo de alguien más. Entonces, ese sentimiento de comunidad también viene de todo este proceso de evolución prehistórica. Pero también esto en una sociedad como la que tenemos hoy en día también nos está pasando factura. Al día de hoy tenemos muchos problemas con órganos residuales prácticamente de este proceso evolutivo. Tenemos partes de nuestro cuerpo que ya no son útiles. Las muelas del juicio, por ejemplo. Las muelas del juicio fueron creadas en un momento por la naturaleza de nuestro cuerpo para morder huesos, para destrozar huesos. Actualmente nuestra quijada se ha vuelto más pequeña. Ya no necesitamos morder hueso. Pero las muelas siguen ahí. Entonces ya no hay espacio para esas muelas. Los cambios de estos últimos 10.000 años han sido mucho más rápido de lo que nuestro cuerpo se ha adaptado y se está notando. Actualmente todos nos tenemos que quitar las muelas del juicio, si no nos destroza las demás muelas. Y también en una sociedad como la que tenemos, donde todo va a más y en más cantidad y en menos tiempo, pues estamos teniendo los problemas de ansiedad, depresión, que primero pues tendríamos que preguntar de dónde viene. Y realmente son sistemas de defensa del cuerpo. La ansiedad es un sistema de alarma, de decir estoy incómodo porque quizá me está observando un depredador. Estoy incómodo porque estoy alerta porque voy a cazar. La depresión es un grito de auxilio de nuestro cuerpo, aunque nuestra mente no lo procese, nuestro cuerpo está pidiendo auxilio a nuestra comunidad. Entonces todo eso se ha multiplicado y se han vuelto problemas al día de hoy. Y bueno, también está todo lo que es la búsqueda de patrones. Es decir, por qué nuestra mente está obsesionada, digamos, con buscar o encontrar cosas donde no las hay. Es decir, ahorita podemos ver un pedazo de madera y hay quien le encuentra una cara. Podemos ver figuras en las nubes. Todo ese delirio de nuestra mente es precisamente para protegernos. Y pongamos en el papel de un hombre primitivo en la tundra, en una tundra nevada, donde cualquier movimiento pequeño puede ser un depredador. Entonces, la prehistoria es un montón de tiempo donde el cuerpo humano se preparó para reaccionar ante todas esas amenazas.
Y uno de los puntos también más importantes de todo este larguísimo periodo que fue la prehistoria, y es que no solo se desarrolló nuestro cuerpo y nuestro cerebro, sino también lo que tenemos adentro. Es decir, toda la microbiota que tenemos se desarrolló en esta época. Todas las defensas, nuestro sistema inmunológico se desarrolló aquí, a base de prueba y error, obviamente. O sea, hubo quienes no la contaron y de ahí se aprendieron a no comerse lo que no se tenían que comer. Pero este es un punto importante porque en el contexto que quiero desarrollar más adelante, que es todo lo de Mesoamérica, entender cómo nos adaptamos a las enfermedades y cómo no nos adaptamos a ellas es muy importante, porque aquí en el contexto que vamos a ver, esto trajo un cambio muy grande. La inmensa mayoría de muertes que va a haber durante la conquista y después va a ser por este mismo tema de las enfermedades, quiénes estaban preparados, quiénes no, en qué medida se pudieron adaptar, qué tuvo que pasar para que algunos sobrevivieran. Entonces, cuando hablamos de América, tenemos que tener en cuenta que es un continente entero que, terminando la última glaciación, quedó completamente aislada. Es decir, hubo dos ramas de la humanidad que crecieron sin contacto unas con otras. Y no se trata de juzgar el desarrollo de unas o de otras, porque actualmente he escuchado muchos comentarios de gente muy preparada que piensa que no había contactos entre un pueblo y otro. Es decir, que mayas y olmecas no se conocían, o que los mayas no tenían contacto con los pueblos de Oasis América, cuando sabemos que es falso. O sea, había redes de intercambio comercial y social que donde viaja el comercio, viajan las ideas y viajan enfermedades. Entonces, lo que pasa es que aquí había un aislamiento geográfico a nivel continental, y eso va a pasar factura cuando lleguen no solo los españoles, sino todos los europeos. Y esto es algo que tenemos que entender, porque va a ser un debate muy intenso y sigue siendo un debate muy intenso. Y eso sí, quiero dejarlo claro como una conclusión pues fuerte, de decir que todas las muertes que hubo por las enfermedades hubieran sido las mismas, aunque quienes hubieran llegado en son de paz. Sabemos que es un hecho que Cristóbal Colón y sus primeros viajes no fueron los primeros europeos en llegar. Al día de hoy ya es casi un hecho que hubo contacto de indígenas del norte del continente con gente nórdica, pero no hubo este contacto, no hubo un intercambio ni social ni de enfermedades. Quizá de enfermedades, pero se logró que no se expandiera, o al menos no tenemos esa certeza. Pero obviamente no fueron los primeros europeos, pero sí fueron los primeros con los que hubo este intercambio a todos los niveles. Entonces, tenemos que entenderlos desde ahí. Y pues bueno, creo que ya sería todo lo que tenía pendiente por decir. Como digo, espero después poder hablar un poquito más a fondo de los olmecas y qué sabemos, qué no sabemos, y tratar de ir poniendo piezas en este rompecabezas que es la historia. Y por ahora solo voy a estar investigando más de este proceso, pero precisamente por el título que le puse a mi libro me da la libertad. Si de repente quiero hablar de Roma, pues realmente puedo hacerlo cuando quiera. Pero quiero primero que dejar bien claro el contexto mesoamericano. Pero para llegar ahí, primero hay que entender un poquito la prehistoria, y eso fue lo que he tratado pues de comunicar en este espacio. Bueno, eso sería, creo que ya sería todo, y pues
Muchas gracias.